¿Cómo vas a decir que eso no es real? ¿Cómo vas a decir que eso no es falso? O la famosa foto de Gustavo Petro junto a Pablo Escobar, ¿no? Así es. Porque además mucha gente dice, si no es verdadera, pudo haber sido verdadera, es decir, lo verosímil. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Hola amigos, bienvenidos a Esfera Pública, un nuevo episodio de este podcast que tenemos de comunicación y periodismo, donde traemos grandes invitados sobre diferentes temas. Hoy el tema es fake news, fact-checking, desinformación. Ya nuestro invitado nos va a contar de qué se tratan estos conceptos que nos pueden tener ciertas diferencias. Hoy tenemos a Gianfreddy Gutiérrez, él es un periodista venezolano que vive ya hace algunos años en Colombia y está dedicado a este tema, es un experto de fact-checking, ha estado en el Politécnico Gran Colombiano dando varias veces charlas sobre este tema y seguramente nos va a animar y a contar para que podamos seguir en esta metodología que es muy interesante para mirar y descubrir sobre la desinformación. Bueno, yo generalmente presento a los invitados con todos sus pergaminos, pero esta vez se lo voy a dejar a Gianfreddy para que nos cuente quién es él. Bienvenido, Gianfreddy. Gracias, Arturo. Bueno, vamos a sacar la bio entonces. Desde hace 15 años o un poco más me dedico al periodismo de datos y desde hace unos 8 o 9 hacemos fact-checking o verificación de hechos y datos. Y eso me llevó a fundar el primer medio de verificación en Venezuela, llamado Cotejo Info. Después abrimos la unidad de verificación y periodismo de datos de Efecto Cocuyo. Y con la maestra Gina Morelos, del diario El Tiempo, ganamos el premio Gabriel García Márquez 2018 en mención cobertura con el trabajo Venezuela a la fuga. Que es un trabajo muy interesante sobre cómo van migrando fue en este momento de la venezolanos. migración de los venezolanos a pie, caminando hasta Chile, y Gina los fue acompañando en esa caminata. Y en Efecto Cocuyo hicimos el trabajo de periodismo de datos, de cuántos venezolanos estaban en cada país, la movilidad, etcétera, ¿no? Y ese fue el premio que fue premiado para los dos diarios. El diario El Tiempo y Efecto Cocuyo. ¿Y llegas a Colombia después de eso o cómo es? Después de eso, ciertamente me contratan para ser director de Colombia Check por 1 año y medio y luego eso se transforma en un proyecto de Google News chequeado y consejo de redacción para enseñar a profesores de 11 universidades de Colombia a esto de cómo aprender a enseñar a hacer fact-checking, que estuviste tú en ese programa. Ahí fue donde nos conocimos, efectivamente. Y te certificaron como un Eso, profesor que sabe enseñar a hacer fact-checking. Ahora estoy empoderado en eso. Hicimos ejercicios prácticos con alumnos, creo que en 2 o 3 aulas, donde los chicos, bueno, practicaron esto. Algunos sorprendieron, ¿verdad?, con habilidades, digamos, innatas. Las técnicas de la reportería y del periodismo de datos y del fact-checking, que es una metodología, como bien dijiste, y bueno, hicieron sus primeros pinitos ahí en la verificación. Y a raíz, después trabajé en el detector de Univisión Noticias, que también tiene una unidad de fact-checking, y por las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024 vuelvo a Efecto Cocuyo a hacer una cobertura especial, digamos, de verificación del discurso público y de la desinformación electoral. Que es un buen escenario las de las elecciones para mirar el tema pues para hacer fact-checking y para mirar las noticias falsas también, ¿no? Porque fue justamente lo que hice en Colombia Check. Me trajeron también porque venía la elección en la que fue electo Gustavo Petro y estaban en una transición y justamente querían a alguien que tuviese experiencia con verificación de desinformación electoral. Muy bien. Empecemos por definir qué es noticia falsa o qué es desinformación, porque me acuerdo mucho de alguna de tus clases y es que le das una diferencia a esos conceptos. Entonces, ¿qué sería fact-checking? ¿Qué sería, fake news y qué sería desinformación?
Es importante decir que fake news es un término popular que debemos seguir usando si vamos a hablar con personas que no están en el entorno académico o que no son expertas, para no confundir, pero entre nosotros vamos a decir desinformación. Y desinformación es una transliteración de dos términos que existen en inglés, que es la misinformation y la disinformation. Es decir, en inglés diferencian cuando tú compartes un contenido engañoso, falso, pero sin intención de engañar. Te llega el contenido y tú de verdad crees que el collar bomba alrededor de la persona lo pusieron las FARC. Y uso porque es uno de los mitos urbanos o los mitos históricos más conocidos, e incluso en las aulas mucha gente incluso se molesta. ¿Cómo vas a decir que eso no es real? ¿Cómo vas a decir que eso no es falso? O la famosa foto de Gustavo Petro junto a Pablo Escobar, ¿no? Porque además mucha gente dice, si no es verdadera, pudo haber sido verdadera, es decir, lo verosímil. Y justamente este contenido que ha aparecido en la página de Colombia Check y de La Silla Vacía y de AFP Colombia muchas veces, que proviene de una película o proviene del uso de las Bacrin de estos collares bomba, son parte de las mitologías o de las creencias que por sesgos, por preferencias, por hábitos decimos esto debe ser real, ¿no? Pero básicamente si te llega este contenido y tú crees que sí, que Gustavo Petro viajó en el tiempo y se reunió con Pablo Escobar y lo hace sin querer, de verdad tú crees que es real, eso los anglosajones lo llaman misinformation. Te equivocaste, ¿no? Tú no tenías la intención. Y está la disinformation, que es el contenido creado con la intención de engañar, de manipular o de imponer una verdad si eres presidente de un país, digamos. La intencionalidad es lo que lo cambia. Pero en español decimos desinformación, que es un contenido que no es real, que es engañoso, manipulado, falso, inventado y que podría o no tener la mala intención, pero no es verdad. Hay algo que yo he pensado en los últimos años y es el concepto de información. Digamos, tomándolo literalmente y desde el punto de vista periodístico, se supone que la información parte de un hecho veraz. Entonces me hace ruido escuchar desinformación, porque me parece una contradicción, ¿sí? Porque la información si es veraz, no puede haber para Sí. ponértelo en un ejemplo. ¿Hay algún otro término que podamos usar para, digamos, porque decir desinformación es desmentir lo verdadero, digamos, desde el punto de vista periodístico, no sé si estés de acuerdo, pero ¿habría otra forma de llamarlo? Es que como es una transliteración o una traducción adaptada, digamos, no es un término perfecto, ¿no? No se adapta incluso a todos los formatos. Y conozco un par de investigadores académicos que no están de acuerdo en que no se use la palabra fake news, porque eso como que entra mucho más claramente en este contenido engañoso o inventado, como un meme, que tú sabes que no se adapta, ¿no? Sí. En España, por supuesto, está más arraigado el término bulo. Bulo, sí. Que entonces ya no hace este juego de que es información engañosa, sino que tú sabes que es una pieza de información falsa, engañosa o con este intento de mentir. Pero lo que sí podemos decir es que ¿por qué no usar fake news o noticias falsas? Y hay varias razones. La primera es porque está politizado. Es un término que utilizan quienes tienen poder o quieren llegar al poder o que usan este término de forma peyorativa, ¿no? Es que esa cobertura es fake news o que la oposición es fake news. Y entonces desacredita a quien usa este tipo de contenido diciéndolo fake news, que es un término que parece como algo terrible, ¿no? Si algo está calificado de fake news es terrible. Lo segundo es porque no es, el formato ya no se adapta. Antes, cuando hablábamos de fake news, era que un medio de comunicación voluntario o involuntariamente había publicado algo que no era verdad. Pero ahora hay memes, audios, TikToks, videos, deepfakes, ahora con la inteligencia artificial, que es la palabra del momento, pues llegan muchos contenidos que no se adaptan al formato noticioso, entonces ya no
no alcanza a decir noticias falsas para abarcar todo el fenómeno, que también a veces se habla de desórdenes informativos, que puede ser una solución parcial también, sí. ¿no? Y finalmente, porque los profesores le enseñamos desde el primer semestre que una noticia tiene que venir de información veraz o de un dato corroborado, ¿no? Entonces no puede existir una noticia falsa, es un oxímoron, digamos, ¿no? No existe tal cosa. Podemos hablar incluso de los publireportajes, pero eso es arena de otro costal. Pero la noticia falsa como término no se adapta a que no puede haber noticias si es un hecho no comprobado, falso o inventado. Digamos que uno cree que las noticias falsas o la desinformación viene ahora que estamos con todas las redes sociales, que nos llega muy fácilmente ahora. ¿Es nuevo este uso de esa información o de esa desinformación? Pues se puede ubicar Estoy en el en problemas, Senado. ¿no? Ya no sé si decirle desinformación, pero bueno. Pero... Un desorden informativo. Sí, eso. Hay pistas de que en el Senado romano ya había este tipo de boicots y complots entre unos y otros, y facciones que querían elevar a uno de los políticos, ¿verdad? En la orbe, en la polis, y ya existía la desinformación o las noticias falsas. E incluso algunas matanzas o algunos hechos sangrientos alrededor de la religión judía y católica. Empezó con chismes de obispos diciendo es que los judíos hacen tal cosa con los niños. Y eso llevó a las cruzadas, por ejemplo. O la famosa, el nacimiento del amarillismo, que después fue alguien que dijo voy a poner el dinero para crear un premio que premie o que galardone a los mejores. El Pulitzer. El Pulitzer, exactamente, era que usaron una foto falsa de un soldado siendo asesinado en Puerto Rico por ejército español, y dijeron, ve, por eso tenemos que invadir, ¿no? Entonces, este uso o esta siembra de falsos contenidos, falsas informaciones, es histórico, ¿no? Se ha usado. Lo que pasa es que cuando llegó el Internet y fue muy fácil crear una cuenta de forista o meterte en Wikipedia y cambiar o abrir un blog o abrir unas redes sociales, ahora es muy fácil distribuir información de forma casi gratuita, ¿no? Y además tú puedes acceder hoy a YouTube y decir la Tierra es plana y aparecen millones de videos que no están censurados, donde te hablan de un complot o te hablan la verdad verdadera que no quieren que nadie sepa. Suscríbete para que sigas mis contenidos. Es decir, la gente incluso no puede ver que los titulares amarillos y el ve esto y suscríbete debería ser una señal clara de que te quieren engañar o te quieren vender algo. Claro. Pero las plataformas no han hecho suficiente para detener, por ejemplo, el terraplanismo. Hoy, en los estudios que has hecho y en tu conocimiento, ¿cuáles son las fuentes de desinformación más grandes o de dónde surgen las desinformaciones, la mayor cantidad de desinformaciones? Hay que hablar de que la desinformación siempre proviene de campañas coordinadas. No es que la gente inventa o la gente es tonta, sino que siempre hay una intención y una campaña. Por ejemplo, cuando en Fox News en Estados Unidos decían que las vacunas no servían o que eran un complot, o cuando apareció el terraplanismo, o incluso aquello que te va a sonar un poco vintage, pero esto de que las pirámides debieron haberlas hecho los extraterrestres, ¿verdad? Era una idea eugenista de los nazis de que una obra tan perfecta no podía haber sido hecha por personas que no eran blancas. Entonces, todo esto viene de una campaña, hay una intención siempre de imponer una narrativa, un framing, una conversación, una matriz de opinión. Es decir, estos términos han cambiado, pero las fuentes, dependiendo de los países, pueden provenir incluso de agencias de mercadeo que trabajan para el Estado mismo, o grupos marginales que usan estas técnicas de mercadeo, de psicología, de publicidad para imponer estas narrativas. ¿De ahí vienen las bodegas también? Sí, claro, pero fíjate cómo esto va cambiando. La bodega un día es de oposición y otro día está en el poder. Al mejor postor. Sí,
Por supuesto. Por eso hemos visto, me voy a tomar este atrevimiento de que votas por una persona que parece radical o independiente porque está en YouTube y cuando llega al Congreso parece que no era tan independiente, Ajá. ni tan radical, ni tan rebelde. Es un ejemplo. Por un ejemplo al azar. Oye, ¿cuáles son las consecuencias de la desinformación en términos, por ejemplo, de la democracia, en términos de la convivencia? ¿Cuáles son esas grandes consecuencias que puede tener la desinformación? Se ha encontrado que hay una relación directa entre la cantidad de desinformación que circula en un país y la pérdida de confianza en las instituciones democráticas, en la efectividad del voto, en la confianza de que el voto, el resultado electoral que estamos presentando es real, incluso en el tejido social. La desconfianza en el otro o la capacidad de creer que los demás pueden ser solidarios o cooperativos conmigo está en los peores niveles y hay una relación directa con la desinformación. ¿Y los medios cómo juegan ahí? Usualmente tenemos la sospecha de que la mayoría de la desinformación está en los medios de comunicación, ¿no? Y cuando consultas con las audiencias más jóvenes, ellos te dicen, no, yo no sufro de desinformación porque yo no leo tales medios y no veo televisión y no escucho radio ni esas cosas arqueológicas que ustedes todavía consultan, ¿no? Porque se sospecha que está allí, porque además el periodismo ya está en un punto muy bajo, ¿no? Ya Sí. no somos el hombre araña, ya no somos Ujú. Superman, ¿verdad? Que éramos los grandes héroes, sino que el periodismo es visto como una cosa también de mercadeo, de mercenarismo, ¿verdad? Y a veces hasta de estar ajeno a la realidad o a las preocupaciones de la gente. O sea, estamos, digamos, en nuestro estatus más bajo, Sí, ¿no? hay una crisis. Hay una crisis de los medios muy diversa. Pero la mayoría de la desinformación son contenidos que la mayoría de las audiencias no reconocen y por eso es que son tan pegadizas. Yo lo que suelo usar es, tú siempre crees que no estás libre de la desinformación porque no lees medios políticos, pero crees que la influencer que te dice que tomes clorofila, que es la responsable del verdor de las plantas, te va a hacer más joven, Ajá. a pesar de que no hay ninguna evidencia de esto y tú no tienes la capacidad de decir que eso no es así. Y eso sorprende a la mayoría de las audiencias porque piensan que en los medios donde ellos suelen estar y que son sus favoritos, no hay desinformación. Porque ellos están como libres de este virus del contenido político. Y el sesgo de confirmación también Por supuesto. es un ingrediente ahí que le mete más gasolina al fuego, pues. Porque de todas maneras, yo tengo un amigo que le mostré la idea de la foto de Petro con Pablo Escobar y le mostré la de Uribe con Pablo Escobar. Y entonces cuando le mostré la de Uribe con Pablo Escobar me dijo, no, eso no es cierto. Cuando le mostré la de Petro me dijo, puede ser. Ah, claro. Sí. Entonces, Bueno, está la de Fico también. está la de Fico, Ujú. claro, que no, que por temas de edad pues no casa por nada. Sí, no, también ¿Cierto? tendría que hacer un viaje en el tiempo más extenso que el de Entonces uno Petro. podría decir que las audiencias tienen una responsabilidad en ese consumo de desinformación. Pues una buena reflexión, porque nos engañan o nos dejamos engañar, pero también hay una preferencia en que el mundo es como yo quiero que sea y yo tengo un constructo social y pasa en la vida, ¿no? Si Arturo me habla sobre un compañero y es mi misma impresión, digo, ah, sí, es verdad, era como ya yo suponía. Y si no, hay un complot, hay un engaño, tú le tienes rabia, ¿no? Ajá. Es decir, tengo que tener siempre una explicación de por qué las cosas son o no son como yo quiero. Y el sesgo de confirmación se une también al sesgo de autoridad. Yo nunca le creo a esta senadora, o yo siempre le creo, pero nadie nunca siempre dice la verdad, nadie nunca siempre miente. Lo que pasa es que tú eliges que, como pasa con los jóvenes y el TikTok, a nosotros nos puede pasar con algunos voceros. Nunca le creo o siempre le creo. O sea, todos decimos a veces una mentirilla o muchas verdades o pocas verdades. Y también las aceptamos, porque además tenemos que defender un yo, o un constructo, o una forma de entender el mundo, que no puede ser estar evaluándonos todos los días 20 cosas, Claro. ¿no? Claro. Oye, volviendo al tema de los periodistas, digamos, estamos en una crisis, pero también no podemos dejar que se hunda en el barro el periodismo, Ujú. o al menos hay que intentar. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería el papel del periodista hoy para combatir esa desinformación? Yo voy a recurrir a algo viejo que se decía, que es que el periodismo tiene que ser útil.
El periodismo tiene que ser como una cafetera, algo que usas todos los días y te sirve y te da un bienestar. ¿Está el periodismo haciendo eso? ¿Está dando información útil? Por ejemplo, si estamos en Bogotá, nos interesa mucho el tema del nivel de los embalses o el nivel de la seguridad o la calidad del aire. O queremos saber los precios de las cosas, pero no puede ser alarmista, ¿no? Como que esto se va a acabar, mira cuánto cuesta esto. O no podemos caer en el clickbait, mira lo que dijo la última senadora, más video, más detalle, más desastre, ¿no? Es decir, que por la competencia de las audiencias, a veces el periodismo se ha vuelto demasiado utilitario. ¿Cómo hago para competir con los influencers? Pues es que no hay que competir con los influencers porque no estamos en la misma, no es el mismo juego, no es la misma galaxia ni siquiera. Pero sí estamos siendo útiles, es decir, los habitantes de Bogotá pueden entrar en los medios de comunicación y saber realmente temas de transporte, temas de movilidad, de seguridad, de servicios públicos que sean útiles para tomar decisiones, o estamos compitiendo por el click, por la audiencia, por el share, o incluso estamos haciendo esto de mira la última publicación de tal influencer en Instagram. Entonces, ¿el periodismo está siendo útil, está siendo relevante o está compitiendo? Hay que volver, no sé si hay que volver, pero me parecería un poco... mirándolo desde los profesores que tuvimos, pues ya hace algunos años, sobre todo yo, hay que volver a la profundidad. Entonces, digamos que una opción, porque tocas algo muy interesante, y es, pareciera que se inicia una competencia entre esos periodistas que estaban en los medios tradicionales, ha habido hasta peleas entre influencer y periodistas al aire, y debería el periodismo estar cumpliendo, digamos, volver a ese papel de mayor profundidad, una información mucho más sustentada, que nos dé la capacidad de la toma de decisiones, que es lo que tú comentas, y es que si algo debe servir el periodismo es para indicarle a uno qué hay que hacer mañana, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer en el próximo mes? Si invierto o no invierto en acciones, pero pues eso se logra con mayor profundidad. Entonces dirías que ¿esa crisis hace parte de que hemos dejado esos principios del periodismo? Sí, por supuesto. Y aquí traigo una reflexión también de Humberto Eco que decía, los periódicos no pueden traer noticias, eso ya está en internet. Debe tener reflexión y análisis, porque la gente a veces recibe demasiada información, pero no sabe qué pensar sobre ello. Y veamos lo que pasó en la guerra de Israel y Gaza. Estaban los ciudadanos o los periodistas en el terreno explicando cosas o detalles diarios que se le estaban perdiendo a las grandes cadenas, que era cómo hace la gente para ir al baño todos los días en medio de una guerra. Y si tú ibas a las grandes cadenas, no había ese detalle, el humanismo o la médica que está allí en el hospital pediátrico atendiendo, porque la vida sigue. O algo que me contaba una amiga desde Siria, es que cuando cae una bomba sobre una escuela, tú mandas a tu niño al día siguiente porque la vida sigue. Y eso me petrificó y me decía, ¿sabes que hay bodas? ¿Sabes que hay cumpleaños en medio de la guerra? Porque no podemos esperar que se acabe la guerra. Y entonces yo decía, pero los medios están hablando de la primavera árabe y de la rebelión, no sé qué, pero no están contando esto tan importante que me estás diciendo, que es que la vida sigue y la gente está celebrando bodas y cumpleaños y vas a la escuela que acaban de bombardear. Entonces creo que el periodismo también se está perdiendo algo que también fue un debate antiguo con los infociudadanos o con los blogueros, estamos contando el día a día, estamos contando las historias humanas también que importan, porque de repente no todo tiene que ser tan útil como si voy a comprar dólares o no, o si vale la pena esperar por el precio del cartón o la cubeta de huevos, sino qué está pasando en el terreno de las cosas, porque además tenemos prejuicios basados en que las historias son tan grandes que nos perdemos el tamaño humano. Bueno, entonces tenemos ya el problema. ¿Y cuál puede ser, si no la solución? Tú eres un experto en el tema de fact-checking. El ciudadano común y corriente que no logra tener esa experticia, ¿cómo puede ir revisando que no le metan los dedos en la boca, que no sea un consumidor constitucionario de falsedades? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, diría, y esto quizás es inesperado, es ir a ver intensamente. 1 y 2.
Porque la mayoría de las desinformaciones tienen relación con nuestras emociones y las emociones tienen una relación con la corteza frontal. Es decir, como también pasa en la película Ratatouille, los recuerdos más intensos que tenemos tienen relación con las emociones. En la infancia, en la adultez o en la adolescencia. Y hay una mnemotecnia que solemos usar para recordarle a las personas qué emociones debes estar alerta cuando consumes contenido. Y es la mnemotecnia SMART, o las palabras que conforman la palabra inteligente en inglés, que es: presta atención a cuando un contenido cualquiera que estés consumiendo te causa mucha sorpresa, miedo, alegría, rabia o tristeza. Porque está bien sentir estas emociones, pero si esta emoción es exacerbada, si es exagerada, entonces probablemente estemos frente a un contenido que intenta engañarnos. Porque el periodismo es riguroso. El periodismo es serio, quizás demasiado serio, Sí. pero la desinformación es sexy, es exuberante, es un meme que habla sobre el Consejo de Ministros y lo combina con Betty la Fea. Entonces es súper sensual porque tú quieres consumirlo rápidamente y lo compartes. Ahora, si te llega un reportaje que dice grooming en Facebook, mira cómo granjas de trolls engañan a niños en Argentina. No es, pareciera sexy, pero cuando entras en el enlace y son 3.000 palabras, Sí. te dices, prefiero el meme. Claro. Entonces, una de las cosas que estamos tratando de hacer en el fact-checking es adaptarnos a estos formatos. Hay que hacer videos de TikTok, hay que hacer memes, hay que hacer podcasts, hay que buscar estos formatos que sean más sencillos, más rápidos. Sorprendentemente, hace poco supe por los estudiantes que escuchan podcasts o ven series en Netflix por dos. Es decir, son tan impacientes que no lo ven en la velocidad normal, sino lo ven acelerado. Entonces, estos formatos incluso ya se están quedando obsoletos y hay que adaptarse a cosas a esto Me como va a tocar usarla a ver si logro terminar la serie porque así, no, así, pero es sorprendente, increíble. ¿no? Pero bueno, son hábitos, ¿no? Y entonces nos tenemos que adaptar. Entonces, lo primero, tenemos que prestar atención a las emociones. Si hay algo es muy emocionante, ¿sabes? Nos indigna demasiado, nos alegra demasiado, o esta combinación de tristeza con alegría y miedo, probablemente sea un contenido que trate de manipular las emociones porque el periodismo la información seria, rigurosa, corroborada, no suele ser tan provocativa, ¿no? Sí. O no debería serlo. Y entonces esta es una buena alerta. Si hay una explosión de emociones, de sentimientos, probablemente tengas que tener cuidado al consumir esto y no compartirlo tan rápido. Esas emociones se pueden detectar, hablábamos hace un rato fuera de cámara con lo que hacen las redes sociales y es que detecta una cantidad de información de las personas, que me gustaría que lo contaras acá un poco y es en una red social en especial, tú nos hacías un comentario de qué pueden captar ellos. Pero para complementar ese dato eso que captan puede servir para hacer ese tipo de contenido. Sí, justamente alguien preguntaba también fuera de cámara y lo venden. Se lo podrían vender, pero es mucho más útil utilizarla para crear contenidos que enganchen. Hay estudios que han comparado el uso de las maquinitas estas de apuestas que te dan ciertos triunfos y ciertas luces con las redes sociales. El algoritmo de las redes sociales te hace eso. A veces te muestra algo para engancharte y cuando ve que te estás aburriendo lo vuelve a hacer y después te da el contenido que quiere promocionar y una vez más te vuelves a dormir o te vuelves a aburrir o estás a punto de salirte o te distraes y entonces hace esto. Y lo que estábamos hablando es que en las condiciones y términos de TikTok establece que cuando tú descargas la aplicación, aunque no subas ningún video, aunque no abras la aplicación, tú autorizas y estás de acuerdo en que TikTok tenga acceso a datos de tu teléfono que no tienen que ver ni siquiera con el consumo del hábito, que es el nivel de la batería, las fotos dentro de tu galería, tu lista de contactos. Y si subes un video, esto sube a el ritmo y la forma en que pronuncias las palabras, el idioma, la velocidad y ritmo en que escribes las palabras, el léxico que usas, los objetos de fondo, el color de tus ojos, cabello, piel, complexión física y incluso las habilidades que tienes o la bioinformación que arrojas, ¿no?
Y finalmente los filtros que usa, es decir, si Arturo se pone el cabello o el color de los ojos de cierta forma, hay una aspiración allí. Entonces, eso está creado para lanzarte o enviarte contenido. Y eso ha sido problemático en la desinformación, porque una de las cosas que hemos visto los verificadores que nos reunimos hace poco en Brasil. ¿Recuerdas que te contaba que no habíamos hecho este podcast antes porque teníamos esta reunión? Sí. Y es que el problema de TikTok es que es muy difícil ver la fecha de publicación. Y entonces la gente ve inundación en Bogotá y te preguntan, hijo, esto acaba de pasar. No, hace 3 semanas, mira la fecha. Y tu papá te suele decir, ¿cuál fecha? ¿No? Entonces el problema de TikTok es que ya no lo vemos, el scrolling o la publicación no tiene nada que ver con el orden en que suben los videos, sino en el orden en que el algoritmo te los presenta. Entonces ya ni siquiera estamos viendo una realidad, digamos, paralela de si está pasando y lo estás viendo, sino que ¿cuál es el orden perfecto para que tú pases la mayor cantidad de tiempo frente a la pantalla, brindando información? Y lo segundo es la información pasiva, algo que los jóvenes también se sorprenden. Normalmente creen que si no le dan me gusta, no comentan, ni siguen a la persona, no están brindando información para el algoritmo. Pero parte de la información pasiva es que el algoritmo registra cuando tú te quedas viendo una fotografía. O si subes y te devuelves y te arrepientes. O incluso si eso lo estás haciendo porque además como tiene acceso a todos tus hábitos, porque le diste acceso al osciloscopio, a la brújula, sabe cuándo vas en el Transmilenio, cuándo estás en clase, cuándo te estás bañando, porque el celular no se está moviendo, esperemos. Entonces le estás brindando una información pasiva, que es qué hago los miércoles a las 3 de la tarde, qué hago los sábados a la 1 de la mañana. ¿Qué contenido veo los miércoles cuando estoy hablando, cuando estoy ignorando al profesor y cuál cuando estoy en mi casa un sábado a la 1 de la mañana? ¿Y a qué hora duermes y todo? ¿A qué hora duermes? ¿A qué hora tienes tus hábitos? Porque además lo haces, de repente algunos días lo haces diferente, pero a la larga lo haces siempre igual. Y Mark Zuckerberg hace años, cuando todavía no tenía cabello crespo, decía: Facebook sí sabe cuál es tu orientación sexual, no importa la que tú pongas en el perfil. Claro, porque él ve qué fotografías estás viendo, aunque no le des me gusta, aunque no comentes y aunque no sigas el perfil. Y finalmente te cuento que un estudio señaló que el consumo pasivo de redes sociales tiene mucha mayor relación con la depresión, intentos de suicidio y dismorfia corporal de las niñas y las mujeres, especialmente en Instagram. Es decir, este contenido que yo no le doy me gusta, no comento y no sigo, pero estoy observando, tiene mucho más impacto en la autopercepción cómo yo comparo mi cuerpo con los demás. Muy complejo, oye. Muy complicado. Los jóvenes están en un momento, digamos, interesantísimo en términos de producción, pero también sí, complejo, porque están viviendo un mundo que está totalmente tecnificado, ¿cómo diríamos? Y donde toda la información se está dando. Y son los problemas que encontramos también donde hay niños que desde bebés ya les tienen su información, ¿no? Sí. Está guardada su información, entonces me parece que es demasiado complejo. ¿Cómo ves el futuro de este tema? Pues creí hasta hace poco que estábamos aprendiendo, que había como una conversación colectiva sobre no subas fotos de bebés porque en el futuro esta persona no va a tener o va a tener demasiada información personal en forma pública. Creo que ya había una visión crítica de los influencers, que estábamos ahí ganando tracción sobre esto. Se estaba hablando mucho de salud mental. Tú sabes, hace 20 años esto no era un tema que se podía airear, ¿no? Voy al psiquiatra o tengo depresión o ansiedad. Esto era un tema de psiquiátrico, ¿no? Esta persona perdió la cabeza y no puede trabajar, ¿no? Ahora, eso lo habíamos ganado. Sin embargo, con el anuncio que hizo Facebook de eliminar el programa de apoyo financiero al fact-checking primero en Estados Unidos, todavía nos tiene incertidumbre a todos los demás, pero además ahora es posible escribir en Facebook que tú crees que una persona homosexual está loca si tú crees que tu religión
establece esto. Y además, pues, ahora es permitido en Facebook decir las mujeres no deberían estar en el ejército o no deberían ser maestras. Es decir, el discurso de odio o el discurso... Y esto no tiene nada que ver que si yo estoy de acuerdo con el feminismo o no estoy de acuerdo, ¿no? O si la libertad de expresión se puede convertir en narrativa de odio, sino que había una especie de gobernanza, ¿verdad?, social de las plataformas, aunque no estuviésemos demasiado de acuerdo en que una empresa privada tuviese tal poder, pero eso se borró y ahora se abrió a un campo donde no sabemos hasta dónde puede llegar esta alineación entre las plataformas y el gobierno de los Estados Unidos, y todos quedamos entonces como mirones, ¿no? Como que aquí yo no juego nada. Entonces creo que estamos en una etapa de nuevo de gran incertidumbre, donde la competencia de la inteligencia artificial parece no seguir ninguna norma ética. No nos están escuchando de que debería haber algunos sesgos que combatir, o que debería haber más investigadores del sur global. Entonces creo que estamos otra vez empezamos en una época de incertidumbre donde no tenemos tanta incidencia aquí en el sur global como quisiéramos. Pues este es un tema muy amplio, Gianfreddy. Seguramente podríamos conversar muchísimas cosas más. Yo tengo bastantes preguntas, pero también el tiempo, lo hablábamos fuera de cámara, que ahora los tiempos son más cortos para producir material periodístico y material como esta conversación. Realmente muy interesante, de todas maneras, el trabajo que se viene haciendo en términos de chequeado o de fact-checking. Yo creo que por ese lado hay que continuar. Me imagino que el método se perfecciona con temas tecnológicos, ¿cierto? A partir del uso de la misma tecnología. Lo he visto en los últimos días que han salido nuevas aplicaciones para mirar si una foto es verdadera o no es verdadera. Si alguien de los que nos está viendo quiere aprender sobre fact-checking, ¿qué debe hacer? Bueno, hay varios recursos en línea que son muy buenos. La Knight Foundation tiene cursos en inglés, español y portugués para aprender técnicas de verificación. Y la AFP también tiene una serie de cursos en línea para aprender a hacer geolocalización, a reconocer imágenes que sean generadas por inteligencia artificial, incluso desinformación climática, de género y electoral. Entonces, yo recomendaría, digamos, estos dos recursos que son inmediatos y que pues, la gente puede consultarlos inmediatamente. ¿Y a los profesores les sirve también? Sí, claro, claro, por supuesto. Yo creo que todos los profesores ya deberían saber cómo hacer una búsqueda inversa de una imagen en Google. Ok. Gianfreddy, muchísimas gracias por estar acá en Esfera Pública. Un gusto. Un abrazo y nos vemos en un próximo episodio por acá. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un próximo episodio seguiremos hablando sobre periodismo y comunicación. Hasta pronto. Bajo la dirección de Arturo Rojas y María Camila Medina, con el apoyo de Artículo 20 Lab, Laboratorio de Investigación y Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano y Sala Contacto Generación 2025. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.